Yo fui marcado por mi infancia, por el lugar donde nací. Infancia es destino y yo no podía ser más que dramaturgo porque nací en un pueblo minero, abandonado, fantasma, fundado por mis antepasados hace 400 años en la Barranca del Cobre, en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara. Y viví entre criminales, asesinos, abigios y toda suerte de delincuentes, hombres y mujeres, porque mi padre era el Ministerio Público, mi abuelo materno el juez y mi abuelo paterno el presidente municipal, y mi madre trabajaba en las tres oficinas. Yo aprendí a escribir a los 4 años en máquina, sin saber mover el lápiz, pero aprendí en las máquinas del juzgado. Y en las casas se hospedaban todos los criminales que traían de varias regiones a juzgar. Al ser condenados los mandaban a las Islas Marías o a Chihuahua, a la penitenciaria. Entonces yo vi el bien y el mal, lo justo y lo injusto, la verdad y la mentira, desde eso. Y como yo era miope y no podía tener una buena vista, pues no podía ser buen tirador al blanco, buen cazador, no podía ser buen vaquero porque era yo delgado, frágil. Entonces mi abuelo materno y mi madre me arrojaron a la lectura, me marcaron con el nombre que me pusieron, y pues como no pude ser narco, ni abigio, ni vaquero, ni jugador de billar, pues me quedó la escritura, ser dramaturgo. Bueno, yo me formé en la secundaria de una normal conocida como la Normal de Chihuahua, normal del Estado, que era la cuna de los guerrilleros de la Liga 23 de septiembre, del Movimiento de Madera. Mis compañeros de clase y mis profesores murieron en el asalto al cuartel Madera en los años 60. Entonces a nosotros nos formaron desde niños en la sensibilidad, en la defensa de los marginados, de los pobres, en la lucha social. El primer día de clases, al tener 10 años de edad, nos dijeron Dios no existe. Y nos lo probaron en el laboratorio de física y de química. Y de ahí nos mandaron a la calle a protestar por la invasión de Cuba, Cuba sí, Yanquis no. Y nos mandaron a las comunidades como agentes de cambio. Yo terminé como profesor rural en el 65, a los 16 años, en medio de esta efervescencia socialista, comunista. Y eso me marcó. Yo la sociedad la veo así, entre desiguales, entre los que tienen y entre los que no tienen. Así que el día que empecé a escribir mis primeras obras, solo podía yo hablar, estaba ya condicionado a hablar de esos grupos, de esas personas. De ahí que mi primera obra se llamará Los Ilegales, ¿verdad? Y la última, la más reciente, La Mujer que Cayó del Cielo, otra tarahumara que es encontrada, que encontramos en un hospital psiquiátrico en Kansas. Y de ahí todo mi teatro se alimenta de los temas fronterizos. Yo me considero un autor de la frontera del norte. Por excepción he escrito obras urbanas en la Ciudad de México, pero son las menos. La mayoría son las obras que vengo cargando en un equipaje de sueños desde que llegué a la Ciudad de México a estudiar la carrera de Derecho y el doctorado en Derecho, que también fue un blindaje jurídico que yo me hice para sobrevivir. Yo era demasiado sensible, demasiado me afectaba la violencia, la injusticia. De ahí que todas mis obras, todas están basadas en hechos reales y en conocidos procesos judiciales. De ahí que me hayan calificado mi teatro como teatro político, teatro social, sin yo pretenderlo, simplemente así es. Yo no puedo hacer historias de amor con final feliz, no puedo hacer comedia. Por excepción hay una comedia ahí por encargo que se llama Manos Arriba, que me encargaron varios actores, María Rojo y Héctor Bonilla, Demian Bichir y otros, pero es una excepción. Y otra que se llama Sabor de Engaño. Pero de mis 54 obras, 2 que son comedias son excepción. Realmente mi teatro es diferente, ¿no? Yo creo que el teatro tiene una función social más allá de ser arte, más allá de comunicar, más allá de entretener, divertir. Debe provocar, debe darle al espectador un motivo de cambio. Entonces no concibo yo un teatro frívolo o un teatro de divertimento. No, además no me sale, ¿verdad? Yo quisiera ser como tantos comediógrafos que hacen farsas, hacen obras cómicas y se enriquecen, ¿no? Por desgracia mi teatro está teñido de sangre, de violencia, de muerte, porque así es la vida.
Bueno, yo no soy el mejor profesor o persona para mostrar cómo escribo porque soy un desorden. Yo trabajo en otras cosas, no vivo del teatro, vivo para el teatro. El teatro es una labor ingrata que solo deja 2 minutos de satisfacción, que son los 2 minutos de aplauso, pero es el amante que lo exige todo. Por eso me dediqué a ser profesor, 25 años, trabajé en el sistema bancario 27 años como directivo de varios bancos y he ejercido la profesión de abogado siempre. Yo de día soy esto que ven, yo a partir de la tarde, como en ese famoso novela El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, yo me transformo, de día soy uno, de noche me despojo de esto, me visto como debe de ser libremente, de mezclilla, de mi chamarra, de mis botas, recupero mi esencia norteña y vivo el teatro de noche, como un amante furtivo, ¿verdad? Un amante que he sido yo muy infiel, porque al teatro realmente le dedico muy poco tiempo. Yo escribo por indignación. Cuando veo una noticia en el radio, en el periódico, en la televisión o en un caso que me toca llevar, como los cientos que llevé en los bancos, necesito desahogar esa furia, esa frustración y solo lo hago escribiendo. Me siento y después de terminar una obra, yo tengo mucha facilidad para escribir y dialogar, ya me siento sereno, en paz, como si hubiera ido a una iglesia y me hubiera confesado, como si hubiera descansado en una playa y así logro la serenidad. Entonces escribo como respuesta algo que me indigna o que me provoca. Entonces eso no es correcto. Uno tiene que ser como Carlos Fuentes, García Márquez y Vicente Leñero, mi querido maestro, durante 27 años. Ellos a las 9 de la mañana, como en una oficina o en la casa de bolsa, se ponen a trabajar a las 3, van a comer, regresan a las 5, trabajan hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes. Y luego ya sábado y domingo ven teatro, cine, arte, música, pintura. Son ejecutivos, realmente profesionales de la escritura. Yo no. Yo escribo en servilletas, escribo en los elevadores, escribo en los aeropuertos, en los aviones, en el metro, en el taxi, mientras estoy haciendo antesalas. Hay una obra de las más recientes que se llama Los Niños de Morelia, sobre estos 600 niños que Lázaro Cárdenas trajo a México de España para salvarlos de los horrores de la guerra. La escribí en servilletas del VIP, del Sambors, en las servilletas de los aviones, y así fueron los actores montándola, un grupo de Barcelona que la montó con un grupo mexicano, La Jarra Azul, y así, en pedacitos, en momentos en que se podía. Yo por eso digo que soy un amante infiel, porque no soy profesional, no sé cómo he escrito 54 obras, le he robado, pues yo creo que el tiempo, el descanso, el sueño a mi vida, ¿no? Las mejores horas de mi vida, que son las del día, las he dedicado a otras labores. Y en cambio al teatro le he dado la noche, las horas del amor, ¿verdad? Y no las que deben de ser como todo profesional, que se respete. Por eso yo no soy el mejor modelo. Ojalá que los que se dedican a escribir teatro, los jóvenes que se inician, sean profesionales, sean valientes y se arriesguen a malvivir del teatro, porque los derechos de autor en un país que no va al teatro, en un país que no lee, en un país donde el sistema educativo, sobre todo de primaria y secundaria, está reprobado en todos los estándares internacionales, en todas las evaluaciones, no se puede vivir del arte, y menos del teatro, porque el teatro es una actividad quizá la más difícil. Se puede vivir del cine y de la televisión. Yo en la Sociedad General de Escritores de México represento a 5 ramas de la creación. Y los escritores que tienen una vida digna y que les pagan un justo trabajo son los que trabajan para las industrias, la del cine y la de la televisión. Con una telenovela se pueden vivir 5 años tranquilamente, o hasta 10. Con una película se puede vivir 1 año o 2. Con una obra de teatro no se vive ni un día, porque el número de espectadores, el teatro está limitado al tiempo, al espacio, y bueno, los derechos de autor no existen. El que quiere dedicarse al teatro debe saber esto.
Bueno, pues es difícil porque calificar uno a sus hijos es cuál de los dedos de la mano le gusta más o cuál se ve mejor o cuál hija se casó mejor con un director, ¿verdad? No, en mi caso ha sido muy desigual mi producción y mi recepción del público. Yo he sido muy afortunado porque mi teatro se estrena constantemente y tengo directores que aman las obras, pero aunque las amen y los actores quieran representarlas, a veces no coincide la propuesta del autor con lo que se ve en la puesta en escena. Y entonces hay un choque y uno decide no escribir teatro y se enoja. No siempre coinciden. Dice Vicente Leñero que las obras más populares mías no son mías, que son de los directores. Él se refiere a Armas Blancas, Máscara contra Cabellera, Cierren las Puertas, grandes montajes muy espectaculares que fueron de gira por muchos países y a muchos festivales, pero dice, tu propuesta que yo leí no es la del director, te traicionaron, te trastocaron, quizá hicieron una obra muy exitosa que ganó todos los premios y ganaste dinero con ella, pero no es tu propuesta original. Yo creo que es cierto, pero así es el teatro, el autor propone y el director dispone en la escena, uno no es dueño de lo que pasa en el escenario, uno escribe palabras que están muertas en el papel y que tienen vida hasta que vengan esos artistas que las amen, que las cobijen y que las hagan vivir. Entonces yo estoy agradecido, pero me es difícil mencionar obras. Hay obras que han durado años y otras obras que han tenido temporadas de 50 funciones, que ya es un fracaso en la Ciudad de México. Y sin embargo, hay 4. Siempre se me enojan los directores o las actrices porque las he estado mencionando recientemente, donde ha coincidido lo que yo soñé con lo que yo escribí y con lo que vi en el escenario. Una fue Playa Azul, allá por los 80s, con Raúl Quintanilla director y un equipo extraordinario de actores, y que se llevó al cine gracias al éxito que tuvo. La dirigió en el cine Alfredo Joscovich. Otra fue Contrabando, una obra muy ligada a mi corazón, a mi vida, con personajes de mi pueblo entrañables, 3 mujeres que le cuentan a un escritor que soy yo realmente. Ese escritor, yo viví esas aventuras, esas 3 mujeres me contaron esos conflictos del narcotráfico, cómo afectó sus vidas. Contrabando, dirigida por Enrique Pineda, con Angélica Aragón, Lourdes Villarreal y Angelina Peláez, para mí es uno de mis quizá momentos más felices porque coincidió todo. Lo que yo viví en mi pueblo, lo que yo luego escribí, lo que luego vi. Y también fue muy bien recibida en España, en Costa Rica, en varios países y una gira que hicimos por todo México. Otra que a mí me llega mucho al corazón y que me gusta muchísimo es El Deseo, con Ofelia Medina y Víctor Carpintero. Ahí sí, yo pensé que no iba a encontrar una propuesta escénica para un experimento que yo me propuse hacer. Vino un director de Broadway, Mas Ferrá, y me dijo, voy a quitar todo tu experimento, porque yo hago teatro para el público en Broadway, no se hace teatro para las universidades, para los exquisitos, para los intérpretes, se hace para el que pague el boleto. Bueno, yo me aterroricé, porque dije, ¿qué va a hacer este hombre? ¿Un vodevil o un teatro comercial mal hecho? No, lo que quitó fue un experimento que yo tengo ahí de silencios, de tonos, de pausas, muy al estilo de Sam Shepard, de David Mamet, de Harold Pinter, pero lo que quedó me sorprendió. Yo iba con muchas reticencias al estreno, no, como que no estaba contento con su propuesta porque no imaginaba que iba a ser entrañable y que me iba a conmover y que ahora la señalo como uno de mis textos preferidos, ¿verdad? Hay otros como Sazón de Mujer, que dirigió José Caballero con 3 grandes, Julieta Gurrola, Angelina Peláez y Luisa Huertas, que también no es mi texto como yo lo puse. Yo pongo a 3 mujeres, una menonita, una tarahumara y a una maestra, cocinando. Y él me dijo, no, las actrices no son cocineras. No estudiaron para hacer cocina, así que fuera tu experimento gastronómico. Las voy a llevar a un set de televisión y a la Ciudad de México. La obra no va a pasar en Chihuahua. Me opuse, pero yo estaba en un hospital entre la vida y la muerte, y cuando fueron las 3 actrices y el escenógrafo Alejandro Luna y el director, pues yo dije, que Dios los bendiga, ¿qué puedo hacer aquí?
si no sé si siquiera si la vaya a ver, si vaya a vivir, pero logré sobrevivir, logré ir a ver la puesta en escena y me encantó. Aunque no fuera exactamente mi obra, ¿verdad? Pero lo que yo vi, trastocado, trascendido, era una metáfora poética de la realidad del país. La verdad es que yo he mantenido en secreto en cuánto tiempo escribo una obra, porque si digo la verdad van a decir con razón le salen tan mal, ¿verdad? Pero hay gentes como María Rojo, Víctor Carpinteiro, Julio Castillo, que ya murió, que han sido testigos del tiempo en que he escrito las obras. Cuando yo escribí Manos Arriba, en un desayuno el sábado en la mañana me la pidió María Rojo y esta compañía que la montó, y la necesitaban para el lunes porque se iban de gira 8 días después, ya tenían una combi, ya tenían 600 funciones vendidas al ISSSTE y a la CEP en el país. Me dijeron, necesitamos una obra que dure 1 hora 10 minutos, de nosotros 4, que trate de la corrupción de este país. Y dijo Ana Ofelia, yo quiero ser una mujer corrupta porque siempre he sido una clásica griega. María dijo, yo quiero ser honesta. Demián Bichir dijo, yo quiero ser seductor. Y dijo Héctor Benítez, que ser un pillo. Al día siguiente se las llevé. Víctor Carpinteiro, que iba a hacer el papel de Damián Bichir, fue testigo de esto, y María Rojo y los actores. Yo escribo muy rápido, si es que ya tengo la historia, si no, pues puedo tardar toda la vida en no escribirla. En el caso de Julio Castillo, yo fui escribiendo cada semana cada una de las 4 armas blancas. Él leyó la primera, en el taller de Huargüelles, que fue la daga, y dijo, necesito 4, porque ya tengo la compañía, tengo el teatro y la producción, ya estrenamos tal día. Dije, pues en 8 días le traigo otra, en 8 días la otra, y así fue. Cada sábado yo le llevaba una obra. En el caso de Luis de Tavira, bueno, y Vicente Leñero son mis testigos. Nos citaron para el teatro clandestino, este movimiento famoso que hubo en la Casa del Teatro de México, a 4 autores y 4 directores. Y a los 4 autores nos dijeron, necesitamos una obra en 8 días. Se va a estrenar, se va a ensayar en 8 días y va a durar solo 4 lunes. Y luego viene otra y otra y otra. Y aparte me dijeron, tú como trabajaste en el banco y fuiste cómplice de la nacionalización, la privatización y la quiebra, para expiar tus culpas tienes que hablar de eso. Te toca el tema de la crisis de México, de los bancos del 95. Pues a los 8 días regresé, y en el sorteo que hubo, por fortuna le tocó a Tavira dirigirla. Pero cuando se acabó esa temporada me dijeron, bueno, te toca ahora López Obrador, el petróleo, los pozos petroleros, Pemex destruyendo Tabasco. A los 8 días yo llevé Tabasco Negro. Pasa el tiempo, me piden otra obra que es, me dicen, bueno, los caminos, Acteal, la matanza de Aguas Blancas. Bueno, dije, escojo Aguas Blancas. Fui a Guerrero un fin de semana y regresé el lunes con la obra que se llama Los Caminos del Sur, por los Caminos del Sur. Yo escribo rápido, porque yo primero tengo la obra en la mente y luego ya me siento y no me paro hasta que la termine. Así escribí Contrabando, así escribí Playa Azul. Dice Vicente Leñero que es un error, que una obra se tiene que pasar 3 veces, es decir, reposar y volverla a pasar para corregirla y otra vez. Chucho González Dávila las corregía 20 veces. Sabina Berman dice que ella las corregía hasta 10 veces. A mí me es imposible. En el caso de Cautivas, yo la hice en el hospital después de oír muchas horas los cassettes que grabé de Laura Zapata y su secuestro, pues en una noche. Pero el asunto es tenerla ya, tenerla construida en la mente y nada más vaciarla, como si fuera yo un medium, un escribano, un notario que solo da fe de los hechos. Yo no puedo inventar, yo normalmente me inspiro en los hechos reales y por eso es para mí muy fácil, porque ya tengo el principio y el final, solo me falta dialogar. Pero no es el mejor método es el que dice Vicente Leñero, partir por una imagen, partir por un suceso y luego ir encontrando a los personajes. Dice Vicente que uno manipula a sus personajes y ya sabe el final, y que entonces no son libres de ser lo que sean. Él se siente en la página en blanco y los deja hacer y empieza a escribir. No, yo no. Yo cuando llego ya sé el principio, el final, el medio. Así escribí El ausente para la compañía Contigo América, que
que celebró sus 25 años en México, este teatro uruguayo del Galpón. Me pidió una obra para los dos fundadores, dos señores mayores, Raquel Seoane y Blas Braidot. Pues me fui en Semana Santa y el jueves empecé y el domingo se las traje y la tienen todavía en cartelera. Pero no es lo recomendable, ¿eh? Lo recomendable es, como el buen vino, dejarlo reposar, probarlo, volverlo a dejar, corregirlo, matizarlo. Pero a mí no, a mí me cuesta podar los árboles de mi jardín. Tengo una casa en Tepoztlán llena de árboles. Me critican los vecinos, la familia, los jardineros. Me niego a que le corten una rama al fresno, al guayabo, al granado, a los naranjos. No puedo permitir. Así son con mis obras. Yo no puedo corregirlas, no puedo tachar una frase, no puedo cortar un personaje, porque me salieron ya y es como si me cortara un dedo. Pero es un defecto, no es una virtud. El teatro en sí ha estado en crisis desde los griegos. ¿Por qué? Porque se ha ido transformando. Cuando se inventó el cine, se le declaró la muerte y siguió vivo. Se inventó la radio y siguió vivo. Vinieron los videos en casa y siguió vivo. Vinieron las tecnologías, el internet y sigue vivo. El teatro está alejándose, por fortuna, de las nuevas tecnologías que intentaron dominarlo. En los años 60 y 70 y 80, ahí me tocó ver la multimedia en los teatros y ahí me molestaba. Para mí eran fuegos de artificio, eso no era teatro. El teatro era el hombre frente al hombre y la palabra en medio. El actor contando los sueños, las esperanzas de una nación. Yo creo que la palabra ha vuelto al teatro, ha vuelto el actor desnudo frente a otro ser humano. Y por fortuna, a veces usamos algo de tecnología para amplificar la voz o una imagen, pero no dependemos de eso. Así que el teatro ha tenido crisis, pero en este país no las tiene de creatividad ni de talento. Un día leo yo en un periódico que era muy popular entonces, no existía la jornada, el 1+1, que una mujer es detenida por el barrio en el Ajusco porque acababa de matar a sus hijos. Y leo que la detienen, la golpean, ella se cuelga, la salva una hermana y es encarcelada. Ella se llama Elvira Los Cruz. En ese momento me hice una obra con qué le pasó en el proceso, cómo la condenan a 40 años y todo. Resulta que las cosas se dieron después de que yo escribí exactamente igual y las abogadas de Elvira Los Cruz me demandan porque dicen que la juez, que yo puse ahí, que la condenaba, era una juez embarazada. Pues así le imaginé. 5 años después, una juez igual la condena a los mismos años y por las mismas razones que yo la condeno. Pero yo lo hice en imaginación. Entonces, esa obra la escribí porque leí la noticia y me afectó y quise poner quién eran los culpables, que es la sociedad, no es ella. Cuando escribí Homicidio Calificado, a mí me llevaron a Dallas y me dijeron: aquí está la madre de este niño asesinado por la policía, aquí está el hermano que sobrevivió, aquí están los jueces, el asesino por allá. Me dieron los periódicos y en ese momento me indignó que unos policías de la ciudad de Dallas mataran a un niño nada más porque se parecía a alguien que había robado una Coca-Cola y $10 de una gasolinera. En ese momento en el hotel donde me pusieron, con todo el material y después de haber hablado con los protagonistas, pues me senté a escribir. Yo escribo así como reacción, como emoción, y siempre surge de una noticia real. A veces he escrito por encargo, lo cual he sido muy criticado, pero a mí me gusta escribir por encargo porque ya no tengo que preocuparme de buscar actores, teatro y director y producción. Para la Universidad Veracruzana escribí 5 obras de teatro por encargo para la compañía. Los directores me decían: ¿qué quieres? Tú escoge. Las mises, el fútbol, charros o luchadores. Luchadores. Yo les daba la obra. Ahora, ¿qué quieres? Gallos, béisbol, fútbol. Como yo no sé de deportes, pues dije los gallos, los palenques, y se cierran las puertas. Entonces, esas obras para mí me son muy fáciles de escribir porque yo escribo para los actores. María Rojo me ha pedido varias.
y se las he escrito especialmente. Laura Zapata me pidió Cautivas, me han pedido adaptaciones de novelas famosas. Esta obra de Sabor de Engaño me la pidió Pepe Caballero para 2 estrellas de telenovelas y me dijo, nos vamos a ir de gira. Necesito 2, nada más personajes, una comedia y que no haya escenografía porque vamos a ir por todo el país. Hice Sabor de Engaño sobre el mundo de los actores. Entonces yo no escribo predispuesto o pensando en una torre de marfil que se me ocurre una idea. La inspiración no me viene así, a mí se me da por los hechos que me provocan.